Carl Sagan escribió, en un solo libro, la frase que resume toda la historia de la humanidad mirándose al espejo del cosmos. La llamó una serie de grandes destituciones. 5 veces, la ciencia nos bajó de un trono que nunca debimos ocupar. Hoy te voy a mostrar esas 5 caídas, una por una, hasta llegar a la más reciente, la que ni Sagan alcanzó a ver completa. Y te prometo algo. Cuando termines de escuchar la quinta, no vas a sentirte más pequeño. Vas a sentirte, por primera vez en mucho tiempo, exactamente del tamaño correcto. Llevo más de 20 años leyendo y releyendo estos datos, y hay uno, el último, que la primera vez que lo entendí completo, se me quedó la respiración atorada en el pecho unos segundos. Quédate hasta ese punto. Vale la pena. Antes de seguir, 2 cosas rápidas. El quinto dato de hoy es un mensaje que la humanidad mandó al espacio sin saber si alguien lo va a encontrar. Por eso lo dejé para el final. Suscríbete si quieres estar aquí cuando lleguemos a él. Subo este tipo de contenido un par de veces por semana. Y si el primer dato ya te movió algo, deja el like. Así esto llega a alguien más que también necesita este recordatorio. Hay más de 20 maneras en las que la ciencia, a lo largo de los últimos 500 años, nos ha bajado de un lugar que creíamos merecer. Yo elegí 5. No las 5 más famosas, las 5 que, en algún momento de mi vida, me quitaron el aire de una forma distinta y después me lo devolvieron más limpio. Tengo una libreta vieja en mi escritorio. La empecé hace más de 20 años, la primera vez que leí a Sagan en serio, y ahí fui anotando, en distintas épocas de mi vida, los datos que más me cambiaron la forma de pensar. No los anoté todos el mismo día. Los fui encontrando de a uno, en distintas lecturas, en distintos años, casi siempre en momentos en los que no los estaba buscando. En un tren, en una sala de espera, una vez, lo recuerdo bien, en una noche que no podía dormir. Los 5 de hoy salieron de esa libreta. La primera tiene que ver con dónde creíamos que estaba el centro de todo. La segunda, con cuánto tiempo llevamos aquí, comparado con la edad real del universo. La tercera, con lo que sale a la superficie cuando miras de qué está hecho tu propio cuerpo. La cuarta, con un número tan grande que ni siquiera se puede sentir, solo se puede intentar imaginar. Y la quinta la voy a guardar para el final, porque es la más reciente de todas y es la que, personalmente, todavía más me inquieta. Sagan nunca presentó estos datos como una condena. Los presentó como una liberación. Y eso es exactamente lo que quiero hacer hoy. No asustarte con lo pequeño que eres, sino mostrarte que ser pequeño, en esta escala, es la mejor noticia que vas a escuchar en mucho tiempo. Empecemos por el principio de todo, por la primera vez que la humanidad tuvo que aceptar que no estaba donde creía. El primer dato es quizás el más antiguo de los 5, y empieza con algo que cualquiera puede comprobar con solo salir a la calle de noche. Si miras al cielo durante horas, vas a ver que todo, la luna, las estrellas, el mismísimo sol, sale por un lado y se pone por el otro, dando vueltas a tu alrededor. Durante casi toda la historia humana, eso fue prueba suficiente. Si el cielo entero gira alrededor tuyo, ¿qué otra conclusión se puede sacar sino que tu lugar está en el centro de todo? Casi todas las civilizaciones que dejaron algo escrito llegaron a esa misma conclusión, cada una por su lado. Los babilonios, los egipcios, los griegos. Aristóteles lo defendió con argumentos filosóficos. Siglos después, Ptolomeo lo convirtió en un sistema matemático tan preciso, con círculos dentro de círculos para explicar los movimientos raros de algunos planetas, que sirvió durante casi 1400 años para predecir eclipses y calcular calendarios, aunque partiera de una idea que hoy sabemos que era falsa. Y ninguna de estas civilizaciones se equivocó por ser ingenua. Se equivocaron porque la evidencia que tenían frente a los ojos, cada noche, parecía confirmarlo. Sagan lo describió con una precisión que todavía me sorprende. Escribió que esa satisfactoria demostración de nuestra importancia, reforzada cada noche por la simple observación del cielo, convirtió la idea de que somos el centro del universo en lo que él llamó una verdad transcultural. No hacía falta pertenecer a ninguna civilización en particular para creerlo. Bastaba con mirar hacia arriba,
Pero llegó Copérnico en el siglo XVI y propuso algo que a casi nadie le convenía escuchar, que la Tierra no estaba quieta en el centro, sino que giraba alrededor del Sol. La idea tardó décadas en asentarse y le costó caro a quien la defendió con más fuerza. Un siglo después, Galileo terminó bajo arresto domiciliario, obligado a retractarse ante la Inquisición por sostener con un telescopio lo que Copérnico había sostenido con matemática. La Tierra dejó su trono. Pero todavía quedaba algo de consuelo. Al menos el Sol, nuestro Sol, seguía siendo especial. Ese consuelo duró bastante más, casi hasta principios del siglo XX. En 1918, un astrónomo llamado Harlow Shapley, estudiando la distribución de unos cúmulos de estrellas muy antiguos, descubrió que el Sol ni siquiera está en el centro de nuestra propia galaxia. Está en un borde, en un brazo secundario, a más de 25.000 años luz del núcleo, y pocos años después, en la década de 1920, otro astrónomo, Edwin Hubble, usando el telescopio más potente que existía en ese momento, demostró que ciertas manchas difusas que se veían en el cielo y que se creía que eran nubes de gas dentro de nuestra propia galaxia, eran en realidad galaxias enteras, separadas a millones de años luz de distancia. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, ese río de luz que a simple vista parece contenerlo todo, resultó ser apenas una entre una cantidad de galaxias que, como vamos a ver más adelante en este video, ni el propio Sagan alcanzó a calcular del todo bien. A esta cadena de correcciones, que se extendió durante 400 años, Sagan la llamó en su libro Un punto azul pálido, una serie de grandes destituciones. Me gusta esa palabra, destitución. No es que nos hayan castigado, es que una por una, generación tras generación, nos fueron quitando un cargo que nunca habíamos ganado. Solo habíamos supuesto que era nuestro, y no fue solo Occidente. Los astrónomos chinos, siglos antes de Copérnico, ya llevaban registros meticulosos de eclipses y cometas, pero también partían de un cielo que giraba alrededor de un emperador que gobernaba, se creía, con mandato del propio cielo. Los mayas construyeron un calendario tan preciso como cualquiera de su época y aún así, colocaron a su propia civilización en el centro del tiempo sagrado. No hizo falta ponerse de acuerdo. Cada cultura, por su lado, con sus propias herramientas, llegó a la misma conclusión reconfortante. Nosotros importamos más que el resto. Y quiero detenerme un momento en algo. No creas que esta necesidad de sentirnos el centro quedó en el pasado con Ptolomeo y sus círculos. Hoy tenemos otra forma, mucho más silenciosa, de sentirnos protagonistas de todo. Un teléfono que parece existir solo para mostrarte contenido hecho a tu medida. Algoritmos diseñados para convencerte, minuto a minuto, de que el mundo entero gira alrededor de tus gustos, tus opiniones, tu atención. No es tan distinto de mirar el cielo y suponer que gira para ti, solo que ahora el cielo es una pantalla, y el que te lo asegura no es tu propia vista, es una empresa que gana dinero haciéndotelo creer. La primera vez que entendí esto completo, con Copérnico, Galileo, Shapley y Hubble juntos en la misma línea de tiempo, sentí algo parecido a la vergüenza. Pensé, cuánta soberbia, creer que el cielo entero giraba para nosotros y durante tanto tiempo. Pero lo pensé de nuevo y el sentimiento cambió. No era vergüenza, era alivio, porque si nunca tuvimos ese cargo, tampoco tenemos que sostenerlo. A nadie lo destituyen de un trono que jamás tuvo que cuidar. Ese es el primer dato. El más antiguo, el que tardó más siglos en aceptarse del todo, y el que abre la puerta para todos los que vienen después. Porque si esta primera destitución, la del espacio, ya te pareció grande, espera a escuchar de cuánto tiempo estamos hablando en realidad. El segundo dato tiene que ver con el tiempo, no con el espacio. Y para explicarlo, voy a usar una herramienta que el propio Sagan inventó para su serie Cosmos, porque ninguna otra forma de contarlo funciona igual de bien. Imagina que comprimes toda la edad del universo, 13.800 millones de años, en un solo año de calendario. El Big Bang ocurre el 1 de enero, a las 0 horas,
Y el momento exacto en el que estás escuchando esto, ahora mismo, es la medianoche del 31 de diciembre. En ese calendario, nuestra galaxia no aparece hasta finales de marzo. El Sol y la Tierra no se forman hasta principios de septiembre. Las primeras formas de vida, simples, apenas bacterias, aparecen recién a fines de septiembre. Durante todo octubre y noviembre, casi 3 meses enteros del calendario, la vida en la Tierra sigue siendo eso: bacterias, en el agua, sin nada más complejo. Los primeros organismos con células más elaboradas aparecen recién a mediados de noviembre. La explosión de formas de vida complejas que dio origen a casi todos los grandes grupos de animales que conocemos hoy ocurre recién a principios de diciembre. Los primeros peces, a mediados de diciembre. Las primeras plantas sobre tierra firme, el 20 de diciembre. Los primeros insectos y los primeros animales que caminan fuera del agua, un par de días después. Y aquí viene la parte que, personalmente, más me cuesta sostener en la cabeza. Los dinosaurios no aparecen hasta el 24 de diciembre. Y desaparecen el 28, apenas 4 días de calendario después, en la misma semana en la que, para nosotros, se termina el año. Los primeros mamíferos parecidos a nosotros, los primates, aparecen recién el 29 de diciembre. ¿Y los seres humanos? Nosotros, con nuestras ciudades, nuestros libros, nuestras guerras, nuestro arte. Los primeros humanos aparecen el 31 de diciembre, ya entrada la noche, alrededor de las 10:30. La agricultura, algo que a nosotros nos parece el comienzo de toda civilización, se inventa faltando apenas 25 segundos para la medianoche. Las primeras ciudades, faltando 9 segundos. Y toda la historia que reconocemos como historia, las pirámides, los imperios, la escritura misma, cabe en los últimos 14 segundos del año cósmico. 14 segundos de un año entero. Sagan lo decía así, y cada vez que lo repito, me sigue pareciendo mentira. Esto no es una opinión más. Es lo que los propios números nos muestran si tomamos en serio la edad real del universo y la comparamos, sin exagerar nada, con la edad real de nuestra especie. La primera vez que hice este ejercicio con lápiz y papel, en vez de solo escucharlo, me quedé mirando esos 14 segundos escritos en mi libreta durante un buen rato. No porque me pareciera triste, sino porque, de repente, entendí que cada libro que leí, cada persona que amé, cada error que cometí, pasó ahí, en esa fracción minúscula, casi al final del reloj. Y aún así, para mí, fue todo. Fue suficiente. A veces pienso que hay algo casi ridículo en lo que nos preocupa día a día, discusiones, plazos, orgullos heridos, cuando todo eso ocupa una fracción de segundo dentro de una fracción de segundo. Y sin embargo, no dejo de sentir esas cosas. Las sigo sintiendo con la misma intensidad de siempre. Y quizás esa sea, en el fondo, la parte más humana de todo esto, que el tamaño real de las cosas no nos impide sentirlas enormes. Hay algo más que este calendario deja ver y que casi nunca se menciona junto a los 14 segundos. En esos últimos días de diciembre, la vida en la Tierra ya había sido casi borrada por completo en más de una ocasión. La extinción más grande que se conoce, hace unos 250 millones de años, hacia el 26 de diciembre, en nuestro calendario, acabó con más del 90% de las especies marinas del planeta. La vida se recuperó, volvió a ramificarse, volvió a intentarlo una y otra vez, hasta llegar casi de milagro a esos últimos 14 segundos en los que aparecemos nosotros. Ese es el segundo dato, el del tiempo. Pero hay un tercero, todavía más cercano, más íntimo incluso, que el calendario que acabamos de recorrer juntos, que no tiene que ver con el tiempo ni con el espacio de ahí afuera. Tiene que ver con lo que estás hecho tú, específicamente tú, ahora mismo mientras me escuchas. El calcio de tus huesos, el hierro de tu sangre, el oxígeno que acabas de respirar para seguir escuchando esto. Nada de eso se fabricó en la Tierra. Cuando el universo era muy joven, apenas existían el hidrógeno y el helio, los elementos más simples que hay. Todo lo demás, el carbono, el oxígeno,
el calcio, el hierro, tuvo que fabricarse después, adentro de una estrella. Las estrellas pasan la mayor parte de su vida fusionando hidrógeno en su núcleo, y con esa fusión van creando, poco a poco, elementos cada vez más pesados. Pero el hierro es, para una estrella, un límite. Fabricar hierro no le da energía, se la quita, y cuando una estrella suficientemente grande llega a ese límite, colapsa sobre sí misma y explota en lo que se llama una supernova. Esa explosión libera, en cuestión de segundos, todos los elementos pesados que la estrella fabricó durante millones de años de vida, esparcidos por el espacio en forma de polvo y gas. Hay elementos todavía más pesados que el hierro, el oro, por ejemplo, o el platino, que ni siquiera una supernova puede explicar del todo. Durante mucho tiempo, ese fue un misterio sin resolver. Recién en 2017, los mismos observatorios que detectan ondas gravitacionales registraron, por primera vez, el choque de dos estrellas de neutrones, restos ultradensos de estrellas ya muertas, y confirmaron que ese tipo de colisión es capaz de fabricar oro, en cantidades que ni siquiera se pueden calcular con precisión, y esparcirlo también por el espacio. Es decir, el anillo que alguien pueda tener puesto ahora mismo, si es de oro, probablemente viene de dos estrellas muertas que chocaron entre sí hace miles de millones de años. Ese polvo, con el tiempo, se junta de nuevo, forma nuevas estrellas, nuevos planetas, y en algún momento, en un rincón cualquiera de una galaxia cualquiera, formó un planeta con océanos, y en esos océanos formó vida. Y esa vida, muchísimo tiempo después, te formó a ti. El hierro de tu sangre es, específicamente, el que le permite a tu hemoglobina cargar oxígeno por todo tu cuerpo. Sin ese hierro, fabricado en el núcleo de una estrella que dejó de existir mucho antes de que existiera el Sol, no podrías respirar de la forma en que respiras ahora mismo. Eso significa, literalmente, que estás hecho de polvo de estrellas muertas. No como metáfora poética, como hecho verificable, que cualquier químico puede confirmar mirando la tabla periódica y preguntando de dónde vienen esos átomos. El calcio de tus huesos vino de una estrella. El hierro de tu sangre, de otra, quizás distinta, en otro lugar de la galaxia, en otra época completamente distinta. Ninguno de esos átomos se fabricó en este planeta. Recuerdo el momento exacto en que relacioné esto con mi propio cuerpo, no con el universo en abstracto. Fue leyendo hace años, y hubo un párrafo que me obligó a parar la lectura y quedarme mirando mis propias manos. Pensé, esta mano existe porque una estrella, en algún lugar, dejó de existir primero, y desde ese día dejé de sentir que el universo era un lugar ajeno a mí. Empecé a sentir que soy, literalmente, una consecuencia suya, una parte de él que aprendió a mirarse a sí misma. No es un dato que se quede solo en la anécdota bonita. Cada célula de tu cuerpo se reemplaza, con el tiempo, por átomos nuevos que entran a través de lo que comes, de lo que respiras. Eso significa que ni siquiera el polvo de estrellas que te compone hoy es el mismo que te componía hace 10 años. Sos, en un sentido muy literal, un patrón que se repite, hecho de material prestado, que en algún momento va a volver a esparcirse para formar, quién sabe, otra estrella, otro planeta, quizás otra pregunta como esta, en algún rincón del tiempo que ninguno de los dos vamos a ver. Sagan decía algo parecido, con menos palabras y más elegancia, que somos, todos, polvo de estrellas que llegó a pensar. Yo no podría explicarlo mejor que él, pero sí puedo decirte lo que se siente cuando lo entiendes de verdad. No es pequeñez, es pertenencia. Y si esto ya te movió algo, prepárate, porque el número que viene ahora es tan grande que ni siquiera pertenencia alcanza para describirlo. Todo esto que acabamos de repasar, las grandes destituciones, el calendario cósmico, el hecho de que estás hecho, literalmente, de una estrella que ya no existe, Sagan lo desarrolla con muchísima más calma y con muchos más detalles de los que un video puede darte en Un punto azul pálido. Yo lo he releído varias veces, y cada vez encuentro un párrafo que se me había escapado antes. Si algo de lo que escuchaste hasta ahora te dejó pensando,
Ese libro es la forma natural de seguir profundizando. No porque este video esté incompleto, sino porque hay ideas que necesitan más tiempo del que 30 y tantos minutos de narración pueden darles. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Ahora, volvamos a los números, porque el que sigue es, literalmente, casi imposible de imaginar. Hay más estrellas en el universo observable que granos de arena en todas las playas, todos los desiertos y todos los fondos marinos de la Tierra, juntos. Detente un segundo en esa frase, porque se dice fácil y se siente imposible. Piensa en la última vez que caminaste por una playa. Piensa en la arena metiéndose entre tus dedos, en lo diminuto que es cada grano, en cuántos miles caben en un solo puñado. Investigadores que se dedicaron a calcularlo en serio llegaron a una estimación de unos 7.500 trillones de granos de arena en total, sumando cada playa y cada desierto del planeta. Es un número tan grande que ya de por sí cuesta imaginarlo. Y aún así, según las mejores estimaciones que tenemos, hay más estrellas que eso. Se calcula que existen más de 100.000 millones de galaxias en el universo observable y que cada una contiene, en promedio, 100.000 millones de estrellas. Multiplicado, eso da un número total de estrellas que se escribe como un 1 seguido de 23 ceros. Si alguien intentara contarlas, una por una, a un ritmo de una estrella por segundo, sin dormir, sin detenerse nunca, tardaría muchísimo más tiempo del que lleva existiendo el propio universo. Y aquí es donde, personalmente, dejo de intentar imaginarlo y empiezo a aceptarlo, simplemente, como un hecho. Porque hay datos que la mente humana no está diseñada para sostener del todo. Evolucionamos para contar ovejas, para reconocer caras, para calcular si una fruta está madura, no para sostener en la cabeza un 1 seguido de 23 ceros. Y este es uno de esos datos. Sagan lo sabía. Por eso nunca insistía en que sintieras el número. Insistía en que lo respetaras, aunque no pudieras sentirlo del todo. Cada nuevo telescopio que construimos, en vez de achicar esta cifra, la agranda. El telescopio espacial James Webb, el más potente que tenemos hoy, encontró galaxias tan lejanas y tan antiguas que su luz empezó el viaje hacia nosotros apenas algunos cientos de millones de años después del propio Big Bang. Cada imagen nueva que llega desde ahí arriba es, literalmente, otra corrección al número que acabo de darte. Y hay algo que me parece justo mencionar aquí. Los 8.000 millones de personas que vivimos hoy en este planeta somos, comparados con ese número de estrellas, prácticamente nada. Y sin embargo, cada una de esas 8.000 millones de personas siente todos los días que su propia vida es lo más importante que existe. Y en cierto sentido, tiene razón, porque el tamaño de algo y su importancia, aprendí con los años, no son la misma medida. Hay otra capa en esto que me gusta especialmente. Cuando miras una estrella, no la estás viendo como es ahora, la estás viendo como era cuando esa luz salió de ella, a veces hace cientos, a veces hace miles de años. Mirar el cielo de noche es, literalmente, mirar el pasado, capa sobre capa, todo mezclado en la misma oscuridad. Algunas de esas luces que ves hoy pertenecen a estrellas que ya no existen. Se apagaron hace siglos y su luz sigue viajando, sin que nadie le haya avisado. Este es el cuarto dato, el más grande de los 5 en pura escala. Pero el quinto no te va a impresionar por su tamaño. Te va a impresionar por lo que significa que exista, solo, en medio de todo esto. En 1977, la NASA lanzó 2 sondas gemelas, Voyager 1 y Voyager 2, para estudiar los planetas exteriores del sistema solar. Cumplieron esa misión hace más de 40 años. Y sin embargo, las 2 siguen viajando, ahora mismo, mientras hablamos. Voyager 1, en 2012, se convirtió en el primer objeto construido por seres humanos en cruzar hacia el espacio interestelar, dejando atrás la influencia del Sol. Hoy está a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra y sigue alejándose a más de 60.000 kilómetros por hora.
Cada una de las dos sondas lleva algo que no tenía ninguna función científica. Un disco de oro, literalmente bañado en oro, para resistir el paso del tiempo. Adentro hay 116 imágenes de la Tierra, diagramas científicos, incluyendo la estructura del ADN y la posición de nuestro sistema solar respecto a 14 estrellas de referencia, y sonidos. Saludos grabados en 55 idiomas distintos, empezando por el acadio, uno de los idiomas escritos más antiguos que se conocen, el llanto de un bebé, el sonido de una tormenta, el latido de un corazón humano, casi 90 minutos de música, entre ellas Bach, Beethoven, Chuck Berry y piezas tradicionales de culturas de todo el planeta. Ann Druyan, quien años después se casaría con Sagan, grabó su propia actividad cerebral y cardíaca mientras pensaba en la historia de la civilización humana. Esa grabación también va ahí adentro. Sagan formó parte del equipo que decidió qué iba en ese disco, y él mismo lo describió como una botella lanzada al océano cósmico. Piensa en lo que significa esa frase. Una botella al mar la lanzas con la esperanza de que alguien la encuentre, pero sabes que probablemente nadie lo hará. El espacio interestelar es tan vasto y las distancias entre estrellas tan enormes que la posibilidad real de que otra civilización encuentre alguna vez ese disco es, en términos prácticos, casi cero. Ni siquiera está apuntando hacia ninguna estrella en particular, simplemente sigue derecho hacia donde lo llevó su trayectoria de lanzamiento. Y aún así, lo mandamos. Diseñado para seguir funcionando, según los cálculos, por más de 1.000 millones de años, muchísimo más de lo que lleva existiendo nuestra propia especie, muchísimo más de lo que probablemente exista el planeta que lo construyó tal como lo conocemos hoy. 1.000 millones de años de un disco de oro dando vueltas en la oscuridad, con la voz de una madre humana diciendo «Hola» en 55 idiomas a nadie. Creo, personalmente, que ese disco nunca fue realmente un mensaje para alguien de afuera. Sagan y su equipo sabían muy bien lo improbable que era que alguna civilización extraterrestre lo encontrara alguna vez. Pero lo hicieron de todas formas, con el mismo cuidado que si de verdad alguien fuera a escucharlo mañana. Y creo que eso dice más de nosotros que cualquier otra cosa en este video. Somos la especie que se toma el trabajo de dejar un mensaje bonito, incluso sabiendo que probablemente nadie nunca lo va a leer. A veces me imagino esa cápsula, girando despacio en la oscuridad total, sin ningún sonido a su alrededor, rodeada de una cantidad de estrellas que ya vimos que ni siquiera podemos sentir del todo. Ninguna luz la ilumina de cerca, ningún planeta la espera. Y aún así, ahí adentro sigue guardada, intacta, la risa grabada de un ser humano, el llanto de un bebé que ya debe ser una persona adulta, quizás ya mayor, quizás ya sin estar entre nosotros. Ese contraste entre el vacío absoluto de afuera y la calidez guardada adentro es quizás la imagen que mejor resume todo lo que quiero decir hoy. Ese es el quinto dato, el más reciente de los 5 en llegar a mi propia libreta. El que prometí desde el principio de este video. Y todavía no te conté la parte que a mí personalmente más me quita el sueño. En 1969, un estudiante de física llamado J. Richard Gott visitó el muro de Berlín. En ese momento, el muro llevaba en pie 8 años. Gott se preguntó algo curioso. Si él era un observador cualquiera, sin ninguna razón especial para estar viendo el muro justo en ese momento de su historia, ¿qué podía decir eso sobre cuánto tiempo más iba a durar? Usando solamente esa idea, que no había nada especial en el momento en que él lo observaba, calculó que el muro tenía, con una confianza del 95%, entre 2 meses y 128 años más de existencia. El muro cayó 20 años después, en 1989, exactamente dentro del rango que había calculado. Gott formalizó esa misma lógica en 1993 en un artículo publicado en la revista Nature y la llamó el principio copernicano aplicado al tiempo. La idea es la misma que la de Copérnico.
solo que en vez de aplicarla al espacio, la aplicó a la duración de las cosas. Si no hay ninguna razón para pensar que tu posición en el espacio es privilegiada, tampoco debería haberla para pensar que tu momento en el tiempo lo es. En ese mismo artículo, Gott aplicó su método a la propia especie humana y calculó, con la misma lógica estadística, un rango probable de cuánto tiempo más podría durar la humanidad como especie, sin usar ningún otro dato que el simple hecho de que existimos ahora, en un punto cualquiera de nuestra propia historia. ¿Por qué te cuento esto justo después del disco de oro? Porque ese disco va a seguir viajando, silencioso, mucho después de que termine todo lo que conocemos como civilización humana. Y el argumento de Gott sugiere algo incómodo. Si no somos especiales en el espacio y tampoco en el tiempo, entonces no hay ninguna garantía escrita en el universo de que a nuestra especie le quede mucho más tiempo del que ya llevamos aquí. Ninguna ley física nos promete un futuro largo. Solo la probabilidad, fría, de ser observadores comunes en un momento cualquiera de nuestra propia historia. Y hay algo más, algo que ni siquiera Sagan alcanzó a ver completo. En Cosmos, en 1980, él calculaba que había cerca de 100.000 millones de galaxias en el universo. Esa cifra ya no es la que se usa hoy. El telescopio Hubble, mirando una porción diminuta del cielo durante semanas, elevó el cálculo a 170.000 millones. Después, contando también las galaxias demasiado débiles para verse directamente, alguien llegó a 2 billones, y un artículo publicado a fines de 2024 ubica la cifra más actual entre 6 y 20 billones de galaxias. La destitución que Sagan describió no terminó con él. Sigue pasando, ahora mismo, con cada telescopio nuevo que apuntamos hacia arriba. Y quiero que notes algo. El hombre que más hizo, en el siglo pasado, para enseñarnos a sentir asombro por el tamaño del universo, ni siquiera llegó a conocer el tamaño real de lo que estaba describiendo. Y eso, lejos de ser un fracaso suyo, es quizás la prueba más honesta de que su forma de pensar seguía siendo correcta mucho después de que él ya no estuviera para corregirla. Él no nos dejó un número fijo, nos dejó un método para seguir corrigiendo el número generación tras generación, y ese método le sigue funcionando al universo incluso sin él. Quiero ser preciso con esto, porque es fácil exagerarlo. El argumento de Gott no es una predicción exacta, ni una sentencia. Es una herramienta estadística, con márgenes amplios, pensada para dar una primera estimación razonable cuando no tenemos ningún otro dato disponible. No reemplaza el trabajo real de la ciencia del clima, de la biología, de la geopolítica, a la hora de pensar en nuestro futuro como especie. Pero como primer marco, como forma de recordarnos que no venimos con una garantía especial escrita en ningún lado, sigue siendo, 40 años después, incómodamente honesto. Detente un momento aquí, en serio. No sigas de inmediato al siguiente pensamiento. Sostén esto un segundo. No solo no eres el centro del espacio, tampoco eres el centro del tiempo. Y el universo que te contiene sigue, ahora mismo, revelándose más inmenso de lo que el propio Sagan llegó a saber. ¿Qué se siente al sostener eso, aunque sea por un instante? A mí, la primera vez, se me mezclaron dos cosas que no esperaba sentir juntas. Un poco de vértigo y un poco de calma. Y con los años, aprendí que esa mezcla, rara como suena, es exactamente lo que se siente cuando entiendes algo verdadero sobre tu propio lugar en el mundo. Yo también me hice esa pregunta, y durante un tiempo, la respuesta que encontré fue incómoda, pero no me quedé ahí. Porque hay algo que los 5 datos de hoy, vistos juntos, revelan, y que ninguno de ellos revela por separado. No somos el centro del espacio, no somos el centro del tiempo. Estamos hechos de estrellas que ya no existen. Somos una cantidad casi imposible de imaginar, perdida entre una cantidad todavía más imposible de galaxias. Y mandamos una botella al océano cósmico sabiendo que, probablemente, nadie la va a encontrar. Y aún así, y esto es lo que de verdad importa, alguien la mandó.
Alguien se preocupó por grabar el llanto de un bebé y el latido de un corazón, y meterlo en una cápsula de oro para un destinatario que quizás nunca exista. Eso no lo hace una especie insignificante. Eso lo hace una especie que, a pesar de saber lo pequeña que es, decidió hacerse notar de todas formas. Sagan pasó su vida entera confrontando estos mismos datos y nunca los usó para rendirse. Los usó para maravillarse más, no menos, porque entender que no somos el centro no te quita nada. Al contrario, te libera de cargar con un puesto que nunca tuviste que sostener y te deja, por fin, con las manos libres para simplemente observar. La ciencia no te quita la maravilla, te la explica mejor. Y quiero ser honesto contigo. No todos los días logro sostener esta calma frente a estos 5 datos. Hay noches en las que el vértigo gana y la calma tarda en volver. No creo que haya que fingir que esto se resuelve una sola vez y para siempre. Creo que es más bien un ejercicio que se repite cada vez que volvemos a mirar hacia arriba. Piénsalo así. Un rey tiene que vigilar su trono todo el tiempo, cuidarse de quien se lo quiera quitar, sostener una posición que tarde o temprano siempre se cae. Nosotros ya no tenemos ese trabajo. Ya nos lo quitaron hace 500 años con Copérnico y nunca lo recuperamos. Ni falta que hace. Lo único que nos queda, lo único que de verdad nos pertenece, es la posibilidad de mirar hacia arriba y hacer las preguntas correctas. Eso no nos lo puede quitar ninguna destitución. Hay noches en las que salgo, miro hacia arriba y trato de sostener los 5 datos de hoy al mismo tiempo. El trono que nunca tuvimos, los 14 segundos, el calcio de mis propios huesos, la arena de todas las playas, el disco de oro dando vueltas solo en la oscuridad, y en vez de sentirme perdido, siento algo parecido a la gratitud. Porque de todas las formas posibles en las que la materia pudo haberse organizado en este universo tan vasto, una parte diminuta de ella se organizó lo suficiente como para hacerse esta misma pregunta que tú y yo nos estamos haciendo ahora mismo, juntos. Yo no sé cuánto tiempo más le queda a esta civilización. Nadie lo sabe, y cualquiera que te diga lo contrario, te está mintiendo. Pero sé esto, mientras estemos aquí, tenemos ojos para mirar hacia arriba y una mente capaz de hacer los cálculos que acabamos de hacer juntos. Eso no es poco. Para una especie de polvo de estrellas, perdida en un rincón cualquiera del tiempo y del espacio, eso es, honestamente, muchísimo. Si me preguntas por qué sigo haciendo este canal, después de tantos años leyendo y releyendo lo mismo, la respuesta es esta. Cada vez que repaso estos 5 datos con alguien más, aunque sea a través de una pantalla, siento que la libreta de mi escritorio suma una página nueva. No la escribo yo solo, la escribimos entre todos los que decidimos hoy dedicarle media hora de atención a mirar hacia arriba en vez de hacia otro lado. ¿Te acuerdas del disco de oro del que hablé hace un rato? Sigue ahí. Ahora mismo, mientras escuchas esto, sigue viajando, cada vez más lejos, con esa misma voz humana diciendo hola en 55 idiomas a la nada. Y va a seguir así mucho después de que tú y yo ya no estemos. Eso es lo que Cosmos te puede dar, si un punto azul pálido ya te lo dio en el medio de este video. No una respuesta cerrada sobre qué significa todo esto, sino más tiempo, en las palabras del propio Sagan, con esa misma sensación que espero haberte contagiado hoy. Es, literalmente, la puerta de entrada a todo lo demás que él pensó. El enlace también está abajo, junto al otro. Y tú, de estos 5 datos, ¿cuál te movió más el piso? Cuéntamelo en los comentarios, con el número 1, 2, 3, 4 o 5. De verdad los leo y de verdad respondo. Si esto te hizo mirar el cielo, aunque sea un segundo, distinto a como lo mirabas antes de darle play a este video, suscríbete. Seguimos la semana que viene con otro pedazo del pensamiento de Sagan y compártelo con alguien que también necesite, hoy, recordar que ser pequeño y sentir que se pertenece a algo no son cosas opuestas, son la misma cosa. Antes de despedirme, gracias por estar hasta acá. De verdad,
No doy por sentado que alguien elija pasar media hora escuchando a un tipo hablar de estrellas muertas y discos de oro perdidos en la oscuridad, y aún así, aquí estás, hasta el final. Eso también, a su manera pequeña, es una forma de maravilla. Nos escuchamos pronto.